Lo hablábamos en el inicio de esta semana, a 5 años del comienzo de la pandemia, de lo que ha dejado este COVID, y se van a estar realizando algunas charlas al respecto. Y por eso hemos convocado y le agradecemos al doctor Santiago Sequeiro, que es médico especialista en clínica médica, para, bueno, charlar consecuencias y también el impacto que ha tenido y que tiene la pandemia a 5 años ya. Doctor Sequeira, ¿cómo le va? Buen día. Martín Daer es mi nombre aquí en Inteligencia Artesanal. Hola Martín, ¿cómo andas? Buenos Bien, días. todo bien. Lo voy a tutear, ¿puede ser? Sí, ningún problema. Bueno, mejor así. Eh, Cuando hablamos de pandemia, decimos lo que fue la pandemia o las consecuencias que todavía vivimos como sociedad. Y la realidad es que tenemos las dos cosas. Primero porque para nosotros, si bien habíamos tenido unos años antes la pandemia también por gripe A, nunca nos habíamos enfrentado a algo tan importante y Mm, tan grave como fue la pandemia del COVID, ¿no? Eh, Eso no solamente nos pasó a nosotros, le pasó a todo el mundo. Si ustedes recuerdan por ahí cuando empezó el tema de la pandemia, que empezó en China, no sabíamos bien a qué virus nos estábamos enfrentando, si estas virus se iba a poder distribuir a través de todo el mundo. De hecho, ha habido un SARS-CoV-1 anteriormente y no se distribuyó. Y bueno, entonces nos agarró un poco medio como desprevenidos, no solamente a Argentina, sino a todo el mundo. No sé si se recuerdan que en Italia y en España también los sistemas de salud también habían colapsado antes de llegar a nuestro país, ¿no? sí, a ver, siempre que hablamos de pandemia nos remitimos justamente a esos tiempos, ¿no? Claro, De calles vacías, exactamente. de barbijo, pero también, recuerdo que lo hablábamos mucho, lo que iba a dejar, ¿no? La pandemia. En algún momento yo nunca fui muy eh, positivo al respecto, pero no sé si recuerda, doctor, que en algún momento se habló, bueno, vamos a salir mejores de la pandemia porque le estamos dando valor a las cosas importantes realmente, ¿no? Y después nos dimos cuenta que no, que al poco tiempo teníamos lo bueno y lo malo de siempre. Sí, sí, con respecto a Mm, lo que es la salud, la verdad es que no se ha revalorizado, eh, por lo menos nosotros somos médicos clínicos, ¿no? claro, Que somos los que estamos, por decir manera, en la primera línea, ¿no? sí. Porque cuando uno va a una guardia o cuando uno va a atenderse por primera vez, en general, eh, va con un médico clínico, un pediatra, dependiendo de la edad, ¿verdad? Pero son especialidades que lamentablemente están en crisis actualmente. Esas especialidades no se han revalorizado a pesar del rol importante que se Mm. tuvo durante la pandemia del COVID. De hecho, podríamos decir que está en crisis la clínica médica, doctor. Sí, sí, la clínica médica lamentablemente está en crisis. Yo soy médico desde el 2003, así que tengo más de 22 años de Mm, médico. Y cuando yo entré a la residencia, gracias a Dios hice una residencia pública en el Hospital San Martín de la Plata, había más o menos 6 vacantes en el San Martín y había 4 en el Gonet y 4 en el Rossi, había 12 vacantes. Y en ese momento se aspiraba para ser médico clínico 150, 160 médicos que querían hacer la residencia, ¿verdad? mm. Ahora se han hecho muchas cosas a favor de la clínica médica. De hecho, en San Martín ahora tiene como 10 vacantes, se han puesto vacantes también en el San Juan, en el Gutiérrez, en el Hospital Romero, pero nadie las quiere hacer. O sea, se ha estimulado por una parte la clínica médica, pero no hay aspirantes. Las residencias quedan vacías. No se cubren las vacantes con los médicos recibidos y esto principalmente debido a cuestiones económicas, ¿verdad? Cuestiones económicas y le sumamos también los hechos de inseguridad que van creciendo en los últimos tiempos. La inseguridad también, sí, es la realidad. Y bueno, ustedes vieron lo que pasó hace poquito en el hospital de Gonet, ¿no? El Sí, sí. martes pasado. La mayoría de los médicos que estaban atendiendo ahí, obviamente, eran médicos clínicos, porque los que hacen las guardias en el hospital Gonet son
son los clínicos, también están los pediatras, obviamente, para la área pediátrica, ¿no? Pero la exposición que tenemos sí es importante, la inseguridad. Pero principalmente lo que más, digamos, lo más importante es el tema económico, porque la verdad que la medicina ha progresado muchísimo en los últimos años, hay mucha tecnología también en la medicina, y los chicos nuevos, cuando terminan la facultad, obviamente les encanta la profesión, tienen la vocación, pero también saben que si eligen otro tipo de especialidad, económicamente van a estar mucho mejor. Entonces eligen otro tipo de especialidades. Y hoy, ¿cómo ve a la salud en líneas generales, doctor? Bueno, la salud no está fuera del contexto nacional, ¿verdad? En unas cosas estamos mucho mejor, en lo que por ahí se ha sumado tecnología en los hospitales, se ha sumado también nuevos tratamientos, pero bueno, la crisis principal es en lo que es el personal de salud, ¿verdad? Lamentablemente muchos médicos hacen las residencias y después por cuestiones económicas incluso emigran del país, ¿verdad? Eso, lamentablemente, necesitaríamos que los chicos que se forman acá queden acá y puedan mejorar el sistema de salud en Argentina. Doctor, gracias, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por la nota, ¿eh? No, por favor. El doctor Santiago Sequeiros, especialista en clínica médica, a 5 años de la pandemia y haciendo un repaso y justamente contando la situación en crisis de la clínica médica. La información pasa por IA, Inteligencia Artesanal, por La Redonda.